Amigos de Invierte en Miami, un nuevo día para analizar un artículo que les traigo el día de hoy sobre lo que tiene que ver con los Estados Unidos y cómo no hay recesión. En este momento hay crecimiento. Hay un artículo de AP que nos llegó a nosotros como agentes inmobiliarios que quiero comentárselo. Quiero tomar estos 5 minutos para comentárselo muy rápidamente para que ustedes vean cómo está el aparato económico de los Estados Unidos y salir de todas esas dudas de que viene una recesión, de que todo esto se está acabando y quitar todos esos mitos que existen hoy en internet que realmente a mí me molestan, me socavan porque hay una cantidad de cosas de que es el fin. No les voy a comentar más de eso. Lo que voy a comentar son noticias positivas. Estados Unidos sigue creciendo, Miami sobre todo sigue siendo el epicentro de mucho de ese crecimiento y lo pueden ver en comentaristas importantes donde la ciudad de Miami se está comportando de una manera totalmente distinta porque hoy en día somos una ciudad global. Hoy en día nos tenemos que comparar con New York, con Hong Kong, con París, con Frankfurt. Nos tenemos que ubicar en esas grandes ciudades para ver lo que está pasando en Miami. Pero lo que quiero ir de una vez, vamos al artículo para que ustedes lo vean. Saben que no les quito más de 5 minutos en nuestras transmisiones de podcast. Aquí tenemos este artículo que es de AP, justamente del día de hoy. Estamos hablando del 28 de octubre del 2022. Dice que la economía de los Estados Unidos creció un 2,6 el tercer trimestre después de una caída en la primera mitad del 2022. El próximo año podría ser diferente, pero los puntos de referencia siguen enviando mensajes contradictorios. ¿Qué pasa? Estamos creciendo, pareciera que vino una recesión en el 2023, pero todo esto lo que está significando es que realmente, aunque venga una recesión en el 2023, no es esa gran recesión apocalíptica. Es un mercado que sube y baja y que se está adaptando a un post-pandemia y que en bienes raíces, sobre todo nosotros, en Invierte en Miami, en Dónde Vivir en Miami, en nuestra marca Invierte en Airbnb, estamos trabajando para entender cómo está funcionando este mercado y que ustedes no sean víctimas de esas malas informaciones. Señores, porque los números hablan por sí solos. La economía de Estados Unidos creció una tasa del 2,6 de julio a septiembre en el tercer trimestre, rompiendo 2 trimestres consecutivos de contracción y superando la alta inflación y las tasas de interés. Esto es súper importante. Se rompieron después de 2 trimestres de caída, las volvió a crecer los Estados Unidos y el cuarto trimestre se espera que crezca porque es el trimestre donde hay muchísimo consumo, porque viene el último trimestre del año donde está las navidades y donde realmente la gente sale, viene el Thanksgiving y viene todo eso. El gasto del consumidor, que representa alrededor del 70% de la actividad económica de los Estados Unidos, por eso el cuarto trimestre hay mucho movimiento, se expandió a un ritmo anual del 1,4 en el trimestre julio-septiembre, por debajo de la tasa del 2% abril a junio. Había mucha expectativa, no creció al principio del año, pero ya la gente entendió que aunque las tasas estén creciendo, hay que seguir viviendo y hay que seguir moviendo el aparato económico. El crecimiento del último trimestre recibió un importante impulso de las exportaciones que se dispararon a un ritmo anual del 14,4%. Estados Unidos está exportando nuevamente muchísimo al resto del mundo. Hay una fortaleza en el dólar que puede afectar para ciertos países, pero en general Estados Unidos en la pandemia entendió que tenía que empezar a exportar y que su balanza comercial tenía que estar mucho más equilibrada y se está fabricando en los Estados Unidos de una manera acelerada y el resto del mundo va a comprar productos americanos porque los productos americanos no compiten con otros en calidad, muchísimas veces en durabilidad, etcétera. Entonces es aquí donde está uno de los puntos importantes. Estados Unidos, por eso vemos que el empleo el desempleo no ha crecido, vemos el empleo estable porque se está produciendo dentro de los Estados Unidos. El gasto público también ayudó, aumentó un ritmo del 2,4 en el primer aumento de este tipo desde el principio del año pasado, con un gasto de defensa marcadamente mayor a la cabeza. Estamos viendo que los Estados Unidos también en el gasto de defensa con el tema de la guerra de Ucrania está beneficiando a lo que tiene que ver el mercado interno, ya lo habíamos dicho en podcasts anteriores, esos aires de guerra en cualquier parte del mundo al final conviene a lo que es la economía interna de los Estados Unidos porque el aparato militar americano es muy grande y mueve realmente la economía. Sin embargo, la inversión en vivienda se desplomó a un ritmo anual del 26%, golpeada por el aumento de las tasas hipotecarias a medida que la Reserva Federal aumenta agresivamente el costo de los préstamos para combatir la inflación crónica. Fue la sexta caída trimestral consecutiva en la inversión residencial. Está cayendo el mercado inmobiliario, eso lo sabemos. Tasas de interés al 7%.
pero ya se va adaptando. Los precios en algunas partes han caído, en la ciudad de Miami y en Florida en general se han mantenido muy estables, pero ya vemos que unas tasas del 7% esta semana bajaron, pero la Fed tiene reunión la semana próxima y tiene reunión a mediados de diciembre. Lo más seguro es que suban un poco más, pero ya se va adaptando. La gente va entendiendo, como lo vimos en un podcast pasado, que las tasas de interés al 7 o al 8% no baten ningún récord, porque se hablaba, no es que batieron un récord están en el 18, en el 19%, como lo vimos en el año 81. Hoy realmente esas tasas de interés son unas tasas de interés que, aunque parecen altas respecto al año anterior, son unas tasas de interés sanas, en las cuales todavía se puede seguir comprando, en las cuales todavía se puede seguir invirtiendo, y más aún si haces compras puntos de descuento o te metes en algún plan de algún mortgage que sea 5-1, 5 años fijo, después una tasa variable y luego refinancia. Existen muchas posibilidades. Debes tú educarte y buscar un profesional para hacer todo esto. Entonces, cuando vemos que decrece el sector inmobiliario, venía a un ritmo acelerado muy alto, por eso viene cayendo un 26%, porque está estabilizándose. Como siempre les he dicho, venimos muy alta velocidad, necesitamos agarrar una curva para frenar la inflación y hay que reducir la velocidad. El mercado de vivienda se debe contraer, se debe equilibrar y de esta manera agarrar la curva, pero no estamos en ningún caso ante una crisis. Por último, en este mismo informe, el informe del jueves ofreció algunas noticias alentadoras sobre la inflación. Un índice de precio en los datos del PIB aumentó una tasa anual del 4.1 de julio a septiembre, por debajo del 9% en el periodo abril-junio, menos de lo que se esperaban los economistas, y el aumento más pequeño desde los últimos 3 meses de 2020. Esta cifra podría aumentar las esperanzas de que la Fed podría decidir que pronto puede reducir sus aumentos de tasas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo que la inflación en este trimestre sí se contrajo respecto a los trimestres anteriores. Cuando ya vemos la inflación vista desde trimestre, realmente está la inflación cediendo poco a poco. Entonces, lo que podemos analizar es que la Fed va a subir en su reunión del 2 de noviembre, va a subir en su reunión del 14 de diciembre de este año, posiblemente las tasas en un 0.75% en cada una de sus reuniones, pero quizás ya al 2023 no debe hacerlo, sino va a esperar a ver si la inercia del mercado entre oferta y demanda va equilibrando todos los sectores y podemos ver ya una inflación que se venga a niveles normales del 3, del 4%, del 2%, y podemos ver que realmente la economía está sana nuevamente para el 2023, máximo para el 2024. Recuerden que esto no aplica para Miami, señores. Nuestras marcas, ¿dónde vivir en Miami? Invierte en Miami, pueden ver todos nuestros podcasts y realmente podemos analizar los números de la ciudad de Miami, en los cuales aquí sí sigue el mercado de muy buena manera. Aún así, la economía conserva focos de fortaleza. Uno es el mercado laboral. Esto es súper importante, señores. El mercado laboral sigue muy fuerte. Justamente viendo ese tema de las exportaciones, quiere decir que se está produciendo mucho más en los Estados Unidos. Uno del mercado laboral de vital importancia. Los empleadores agregaron un promedio de 420,000 empleos por mes este año, colocando a 2022 en camino de ser el segundo mejor año para la creación de empleo detrás del 2021. Recuerden que el 2021 fue el mejor año para la creación de empleo porque veníamos de un desempleo que llegó a cerca del 20%, llegamos a estar por la pandemia. Entonces el crecimiento en el 2022 ya es un crecimiento de fortalecimiento. En los registros del Departamento de Trabajo que se remontan a 1940. La tasa de desempleo fue de 3.5 el mes pasado, igualando un mínimo de medio siglo. Sigue muy fuerte la economía. En Miami podemos hablar que hay pleno empleo. Y en el resto de los Estados Unidos la maquinaria se está moviendo. Señores, es momento de que ustedes entiendan que los Estados Unidos sigue muy fortalecido, la economía sigue hacia adelante. Justamente estas buenas noticias se las quiero traer porque no hay muchos podcasts que hablen de buenas noticias. Nosotros queremos traerles esto, realmente cifras, números, análisis de informe para que ustedes puedan entender. Recuerden, dejen sus comentarios, pueden escribirnos cuando quieran. Todas nuestras consultas son total y completamente gratis. Sean Invierte en Miami, nuestro equipo está a la orden donde vivir en Miami. Invierte en Airbnb. Nuestras 3 marcas están para servirte y para ayudarte en todo lo que necesites. Que tengan un excelente día.